En este vídeo vamos a tratar un tipo de gasterópodo especial de la era secundaria. Se llama Turritella. Pero primero vamos a saber qué son los gasterópodos. Fueron exclusivamente marinos y aparecieron a finales del Cámbrico. Son elementos muy importantes en los ecosistemas, no solo por tratarse de consumidores muy notables, sino también por ser presas de multitud de depredadores y huéspedes de muchos parásitos. La mayoría son marinos, aunque también pueden vivir en aguas salobres, dulces y tierra firme. Las formas marinas se conocen desde el Cámbrico, mientras que las continentales son más recientes, del Carbonífero. Constituyen la clase más extensa, los gasterópodos, del filo de los moluscos. Presentan área cefálica, es decir, cabeza, un pie musculoso ventral y una concha dorsal, que puede reducirse o hasta perderse en los gastrópodos más evolucionados. Además, cuando son larvas, sufren el fenómeno de torsión, que es el giro de la masa visceral sobre el pie y la cabeza. Esto le permite esconder antes la cabeza en la concha, dándoles una clara ventaja evolutiva. Los gasterópodos incluyen especies tan importantes como caracoles, babosas marinas, babosas terrestres, lapas, orejas y liebres de mar. Los turritélidos son componentes importantes de la fauna marina fósil cretácica. Su caparazón es morfológicamente simple, lo que le hace que la homeoplasia sea generalizada y el análisis filogenético sea difícil, pero las especies fósiles y vivas pueden reconocerse en función de los caracteres de la concha. Durante muchas décadas se ha llegado al consenso de que los representantes definitivos más antiguos son del Cretácico inferior y que las formas pre-cretáceas Entrando ya en la descripción del nombre de Turritella, aparte de indicar un género, el de los gasterópodos, un caracol marino, implica también la morfología del mismo, ya que su traducción del latín viene a significar torre pequeña. En la taxonomía de Turritella podemos ver concha cónica y puntiaguda, estrecha y alta, que puede llegar a 6 centímetros de longitud. Tiene unas 20 vueltas de espiral, cada una con 3 a 6 crestas o costillas. La boca es pequeña, redondeada y carece de ombligo. El opérculo es cóncavo y en sus márgenes tiene numerosos pelillos. Turritella tiene el color pardo rojizo, amarillento o blanquecino, con el pie y los sifones del extremo blanquecino. Existen aproximadamente más de 75.000 especies vivas y 15.000 fósiles descritas. Se pueden encontrar en casi todo tipo de ambiente, inclusive en los desiertos, pero mayoritariamente en aguas saladas o dulces, aunque unos pocos han logrado colonizar el medio terrestre, siendo el único grupo de moluscos con representante en tierra firme. En la morfología de Turritella podemos hablar de morfología descriptiva, morfología teórica, morfología funcional y morfología evolutiva. Pero vamos a ver qué es morfología. La morfología es la disciplina encargada del estudio de la estructura de un organismo o características. Esto incluye aspectos de la apariencia externa, forma, color, estructura, así como el aspecto de la estructura interna del organismo, como huesos y órganos.
La morfología funcional se ocupa del estudio de las formas orgánicas y las características en relación con la función. Entre sus representantes más destacados se encuentra D. Davis y Davis-Wake. La morfología evolutiva se ocupa del estudio de la historia de las formas orgánicas. Rupert Riddle es uno de sus representantes más destacados. Las partes morfológicas de un turritélido. Primero encontramos el ápice, segundo la vuelta de costilla, tercero la sutura, cuarto la rampa, quinto el labio interno, sexto el labio externo, séptimo apertura, octavo opérculo, noveno canal sinfonal, décimo columnilla y por último nos encontramos la protoconcha y la teleoconcha. El ápice es el extremo superior o punta de algo, parte pequeñísima, punto muy reducido. El ápice en la concha se recoge la primera y más antigua de las vueltas, se llama protoconcha, que va girando formando espirales a lo largo de la columnela. Vuelta de costilla espiral. Resalte lineal, fino y estrecho, en la superficie de un órgano. Este puede ser de derecha, destrógiras, o de izquierda, levógiras. Su control es genético. Sutura, unión profunda entre los espacios, entre vuelta y vuelta, uniendo las rampas de las paredes de la concha en espiral. Rampa, espacio comprendido entre las suturas inferiores y superiores de las vueltas en espiral de la concha. Labio interno, parte de apertura de la concha que limita el interior. Labio externo, parte de apertura de la concha que limita el exterior. Apertura, zona abierta de la concha por donde el espécimen realiza sus funciones vitales y está conectado a la concha. El manto es una membrana que recubre el cuerpo del caracol y está en contacto con la concha. La función es la de secretar la concha. Opérculo, pieza que a modo de tapadera sirve para cerrar ciertas aberturas. Se encarga de cerrar la entrada de la concha, respectivamente, donde vive el animal. Canal sinfonal. Es un surco opuesto a la región de la espiral y ubicado entre el labio externo y la columnela. Columnilla. Es el eje sólido donde se juntan las espirales o vueltas de concha. La protoconcha es la concha embrionaria o larval. La protoconcha larval es espiral cónica, destrógira, como caso normal. La apertura es redondeada y presenta un canal sinfonal corto. La protoconcha embrionaria es globular, ornamentada con gránulos gruesos y distribuidos uniformemente. La teleoconcha es la parte de la concha cuando deja de ser embrionaria y comienza a formarse cuando el gasterópodo larval se asienta. Muy a menudo hay una línea visible de la demarcación donde la protoconcha termina y comienza la teleoconcha. Y puede haber un cambio notable en la estructura o una repentina aparición de la estructura en ese punto. La distribución de Turritella se trata de un género
que abarca desde el Cretácico hasta nuestros días, teniendo una amplia distribución por todos los mares y océanos, es decir, es cosmopolita. El hábitat de Turritella. Son organismos endobentónicos. Viven dentro del sedimento enterrados parcialmente en fondos marinos, preferentemente arenosos y fangosos, relativamente profundos, de unos 80 metros de profundidad en el Atlántico y en el Mediterráneo hasta unos 200 metros. Los hábitos alimenticios de Turritella. Se alimenta de depósitos a través de la alimentación ciliar, para evitar que las partículas más grandes entren en la cavidad del manto. Posee en el borde del manto una cortina de tentáculos, de los cuales los más grandes están pinnados. Desde el nacimiento de las larvas de los caracoles marinos, su alimentación está basada en el plancton disponible en el agua. El principal compuesto químico de las conchas es constituido por el carbonato cálcico. Al filtrar el agua y de su alimentación, la caracola marina obtiene el calcio necesario para formar su concha, que no dejará de crecer durante toda la vida del caracol. La reproducción. Se reproduce de diciembre a enero. La fecundación es interna y los huevos, después de ser fecundados, son cubiertos por una membrana o cápsula. En los machos se observa el desarrollo de un pene por detrás del testículo derecho, mientras el semen es segregado por una glándula prostática.